Empecemos con oración. Señor Dios, te damos las gracias por la salvación que tú nos has traído a través de tu Hijo unigénito y la sangre que Él derramó en la cruz. Señor, te pedimos por favor que nos centres en tu palabra esta noche. Te damos gracias también por la oportunidad de reunirnos con todos nuestros hermanos que están en Latinoamérica, para que ellos puedan llevar tu palabra a todas las partes que ellos la quieran llevar y la necesitan llevar de acuerdo con lo que tú les has dicho, Señor. Pedimos todas estas cosas en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, otra vez, muy buenas noches. Mi nombre es Santiago Botero y yo soy uno de los instructores de Academia Cristo. Resido en este momento en Los Ángeles, Estados Unidos, pero soy originario de Bogotá, Colombia. Nosotros nos hemos venido reuniendo ya, esta ya va a ser la 7ª clase que tenemos. O sea, ya van a ser 3 semanas y media, si se pone a pensar. Y ya pasamos la mitad del curso. Entonces, nosotros ya miramos qué es lo que tenemos que hacer. A ustedes por medio de WhatsApp se les mandó las guías para que puedan hacer lo del proyecto, para escribir lo del proyecto de captar. ¿Sí lo han visto? Moisés, ¿sí ha visto de lo que estoy hablando? Sí he visto. Bueno, Camilo, ¿sí las ha visto? No la he visto bien. No la ha visto bien, pero sí sabe dónde está, ¿verdad? En el grupo. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, para que tengan en cuenta eso, porque las vamos a mirar al final, tenemos 3 clases más. Tenemos 8ª, 9ª y 10ª. En la 10ª es cuando vamos a hablar de sus proyectos y a quiénes se los van a dar y qué es lo que se va a hacer con el proyecto, ¿ok? Entonces, para que se pongan a pensar que el próximo miércoles es cuando nosotros, o cuando queremos tener esto todo ya redactado en papel con las 4 C. ¿Se acuerdan de cuáles son las 4 C de memoria? Moisés, si le pregunto por la primera, ¿cuál es? Es contar. La primera, la del anzuelo. Captar. La segunda es contar, ¿verdad? Contar. La Sí. tercera es Considerar. Y la cuarta, consolidar. Ok, entonces para que tengan esas 4 Cs presentes y para que vayan pensando en cuál historia bíblica ustedes quieren hacer con las 4 Cs, porque para eso están diseñadas las 4 Cs, para poder contar una historia bíblica a personas, ¿verdad? Pero sí. Hoy nos vamos a reunir o vamos a hablar de cómo ir a otros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a hablar acerca de Esteban y la historia de Esteban en Hechos, pero primero, antes de comenzar, quiero que miren, si están viendo mi pantalla, primero que todo. Sí. ¿Sí? Quiero que miren la derecha de las pantallas de ustedes y miren las 3 fotos que tenemos. ¿En qué creen ustedes que se parecen esas fotos? ¿Qué tienen en común las fotos que estamos viendo en la derecha de nuestras pantallas? Moisés, si puede verlas, dígame usted, ¿qué cree que ven las fotos o en qué se parecen las fotos que están acá? Yo veo, pues, el comunismo de China, ¿no? Ok, el comunismo de China, sí. Pero ¿qué es esta la que está aquí arribita? ¿Ustedes qué creen que se parece eso? ¿A qué? Es que no la veo bien. No la... Oscura. Espéreme 2 segundos, miramos si la puedo poner grande. ¿Ya mejor? ¿A la derecha? Es como un hall con unas escaleras. Como unas escaleras, como un balcón grande, ¿verdad? Se parece mucho a una cárcel. Si se ponen a pensarlo, se parece mucho a una cárcel. Entonces, ¿ustedes qué creen que tiene como el comunismo de China y una cárcel en común? ¿Qué tuvieron que hacer las personas para estar en la cárcel? ¿O cómo se sienten las personas que están en la cárcel, mejor dicho?
Las personas que están en la cárcel están pagando un precio por algo que hicieron mal, ¿no? Ok, sí, puede ser, pero para estar en la cárcel, ¿qué hicieron los policías? Los tuvieron que perseguir, ¿verdad? Muchas veces ellos o sea, si fuera yo y hubiera cometido un crimen, yo creo que mi, mi, mi condición humana de ser completamente siniestro y de ser pecador, no diría como, hey, voy a ir a entregarme a la cárcel, porque sí, no, chévere estar en la cárcel, ¿no? No, ¿verdad? Ellos tuvieron que ser perseguidos. Y es lo mismo. En muchos países comunistas, ellos persiguen, o hay personas que son perseguidas por lo que piensan, ¿verdad? Porque en los países comunistas, ¿qué es lo que tiene toda la sociedad comunista en común? Que tienen que pensar en lo mismo, tienen que actuar en lo mismo, todo es para todos, entonces por ende todo tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, pensemos en eso y pensemos en algo un poquito más allá de lo que es esto. Como una anécdota personal, dos de mis amigos que están haciendo evangelización en China, de hecho, cuando ellos se reúnen, ellos no se reúnen en la iglesia como tal. Ellos se reúnen en una casa y es una reunión muy informal porque en China no los dejan ser cristianos. Hay muchas veces que uno tiene que pedirle permiso al gobierno y tiene que hacer un montón de trámites para poder abrir una iglesia cristiana, porque ellos tienen otras referencias religiosas. Ellos creen en el taoísmo y en el budismo. Entonces es muy, muy diferente a lo que uno ve hoy en día, ¿verdad? Y hay muchas veces que hay persecución por parte de las autoridades chinas a personas que se están reuniendo eh, para evangelizar la Biblia. Como tal, ellos nunca han sido atacados físicamente, pero sí hay personas que como que los miran raro, que los miran diferente, que son como, ay, ¿cómo se les ocurre estar hablando de la Biblia acá si nosotros sabemos que eso está prohibido? Entonces, con esa anécdota en mente, ¿ustedes qué clase de persecución creen que sufren los seguidores de Jesucristo en su país? ¿Ustedes creen que todavía existe la persecución a los cristianos en su país? Camilo, por ejemplo, en Colombia, ¿usted qué cree? ¿Usted cree que en Colombia hay persecución hacia los cristianos como tal? Pues aquí, digamos, no se ve tan directamente, pero ya, digamos, a nivel global se están implementando pues en los gobiernos que vayan mismetizando esta persecución, ¿no? Y pues, digamos, en el sentido ya de conocimiento de testimonios de personas, pues sí han habido persecuciones de parte, pues, desde de las guerrillas y eso, para, para aplacar la palabra de Dios, ¿no? Completamente. Moisés, ¿usted qué piensa? ¿Hay persecución en Perú? ¿Hay persecución para las personas que están en Perú eh, si son cristianas? Bueno, por el momento y yo creo que no hay todavía, no se ve, de alguna manera no se ve ahí, de alguna manera por el parte del gobierno hay una libertad, de alguna manera todos tienen cualquier religión, cualquier o la fe que tienen, o sea, son libres, de alguna manera se puede predicar el evangelio por las calles, se puede hacer muchas cosas, somos de alguna manera libres aún. No se ha visto todavía de alguna manera persecuciones a los cristianos. Pero la persecución no tiene que ser una persecución grande, ¿verdad? ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Se han puesto a pensar, por ejemplo, en mi parte personal, yo crecí siendo católico. En Colombia es muy, muy normal que cuando uno nace, normalmente el padre viene y le hace a uno una misa especial porque nacieron y después se bautizan los niños. eh, pero yo crecí siendo católico. Y cuando a mí cuando el Espíritu Santo me dio fe o fe suficiente para empezar a leer lo que dice la palabra, yo me empecé a dar cuenta de que como que hay veces, y no es por hablar mal de ninguna religión, no es para hablar mal de ninguna persona, pero
hay veces como que no cuadraba lo que yo estaba escuchando con lo que decía en la Biblia, ¿verdad? Entonces yo una vez fui a hablar con un sacerdote católico y él me dijo que yo me iba a ir al infierno porque yo no era creyente de la religión católica. Él me dijo así directamente de una vez, que a mí cómo se me ocurría, que yo era una desgracia casi para mi familia. Pasaba que mi abuelita y este sacerdote católico eran amigos. Entonces el sacerdote le contó a mi abuelita y mi abuelita llorando, haciendo el rosario, que cómo se me ocurría a mí ir contra lo que dice el sacerdote, contra lo que dice la iglesia. Entonces, la persecución no tiene que ser como tal, como, ay, no tienes que ir a predicar o no tienes que ir, no puedes ir a hacerlo. Puede haber persecución entre cristianos, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ser muy conscientes en lo que decimos y eh, muy conscientes con qué efecto decimos lo que le vamos a decir a las personas. Porque hay veces que nosotros podemos pasar como esa persona, ¿verdad? Decirle a otros como, ay, ¿a usted cómo se le ocurre hacer eso? Yo lo estoy persiguiendo solo por decirle eso. Queremos ser bastante evidentes en que no tiene que haber persecución. Cuando nosotros hablemos del evangelio y cuando hablemos con otras personas, tiene que ser todo en amor, tiene que ser todo en reverencia a Cristo, tiene que ser todo en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Para no sentir esa misma clase de persecución cuando alguien nos trate a nosotros. Pero por el momento vamos a seguir y vamos a ver, ya que captamos la atención, o ya que captamos su atención, vamos a contar la historia de Hechos 7:54 y vamos a seguir hasta el capítulo 8, versículo 4. Entonces, ¿alguno quiere leer? ¿Alguno le gustaría leer? Yo tengo una cuestión. Pregunta, Camilo, sí, por favor. Es que persecución es, pues, perseguir hasta alcanzar, ¿sí? Ajá. Entonces, pues espiritualmente, desde que nacemos de nuevo, estamos sujetos a persecución espiritual. Y eso se va formando, o sea, se va viendo en el mundo material en el que vivimos. Entonces, perseguir hasta alcanzar, muchas veces la fe, hay personas que se sienten tan presionados que a veces llegan a dejar la fe por la misma presión mental, puede ser mental, emocional, sentimental. Entonces la persecución abarca estos temas del alma. Completamente, completamente de acuerdo. La persecución no tiene que ser solo física, ¿verdad? La persecución puede ser persecución mental. ¿Y qué es lo que quiere el diablo cuando pone a personas a perseguirnos así? Es debilitar nuestra fe, ¿verdad? Es otro medio para hacernos caer en otra tentación que es como, ay, si Dios, porque yo he escuchado esto de personas, si Dios quisiera que yo hiciera esto, Él me lo daría o Él no me haría las cosas difíciles, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Dios trabaja en sus formas y sus cosas son perfectas y sus cosas son las que tienen que ser, no tienen que ser porque como nosotros siempre las queramos, no tienen por qué ser como nosotros pensemos que tengan que ser, solo tienen que ser como Dios quiera que sean, ¿verdad? Entonces, completamente de acuerdo, Camilo. Moisés, ¿quiere leer Hechos 7, versículo 54 y seguir completo hasta el capítulo 8 y versículo 4, por favor? Hechos, capítulo 7, 54, ¿no? Ajá, y siga derechito hasta el versículo 4, por favor. Ok. Hechos, capítulo 7, 54. ¿Cuándo quiere empezar? Sí, la palabra de Dios dice de esta manera. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la
a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. 8. Sí, por favor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y a la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo... Okay, Moisés, le voy a parar ahí, vamos solo hasta el 4 para enfocarnos solo en la historia de Esteban, pero muchas gracias por leer. Okay. Bueno, señores, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que Esteban, una persona creyente y ferviente en Dios, ¿verdad? Estaba llevando la palabra completamente. Pero miren lo que pasa con las personas que no creen, o con las personas que en serio están tan arraigadas a tradiciones, o tan arraigadas, sobre todo en estos momentos, o no en estos momentos, en esos momentos de la parte de Hechos, tan arraigadas a tradiciones que eran completamente humanas, ¿verdad? Ellos se enfurecían en sus corazones por oír la palabra de Dios, porque ellos creían que no era verdad, en primera, y en segunda, porque no es necesario, tenían otros ídolos, tenían otras cosas. Crujían los dientes contra él, pero Esteban era lleno del Espíritu Santo, y sabiendo lo que venía del cielo, sabiendo lo que Jesucristo había hecho, sabiendo lo que había pasado, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estaba evangelizando lo que Cristo había hecho por nosotros, ¿verdad? Estaba diciéndole las buenas nuevas a personas que no las querían oír, a personas que tal vez cuando uno va caminando por la calle, o a personas que tal vez cuando uno está en una reunión, como que, ay, yo no les voy a decir porque qué miedo a que se molesten, o qué miedo a que me digan algo, que me reprochen, ¿verdad? Y miren, que son tan fervientes en sus ídolos y tan fervientes en sus tradiciones culturales y en las cosas que habían hecho, que se tapan los oídos. Y de la ira que les da, matan a Esteban a piedradones. Si se ponen a pensar, persecución no es nada nuevo. Persecución en total no ha sido, no es nuevo para nada. 2000 años atrás la vemos, antes de que Cristo naciera, cuando el rey David estaba, había persecución para las personas. ¿Quién fue perseguido? Por los egipcios, Moisés, ¿verdad? Sí. Y si se ponen a ver, las 12 tribus de Israel también, cuando estuvieron ahí perseguidas por otras cosas, porque caían en ídolos. Entonces, hay persecución.
Ha habido persecución desde el principio, desde que caímos en la tentación, desde que Adán y Eva cayeron en la tentación, ha habido persecución. Si se pone a ver la historia de Caín y Abel, una de las grandes historias de persecución, ¿verdad? Una persona celosa con la otra por lo que estaba haciendo el Hijo de Dios o por lo que estaba haciendo para Dios con sus sacrificios, mata a su hermano. Chanfle. ¿Verdad? Y nos ponemos a ver en todo esto. ¿Y qué pasa? Lo mismo con Esteban. Pero miren la actitud que tiene Esteban, si nos ponemos a ver. Con una gran voz y puesto de rodillas dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué creen ustedes que esto es importante? ¿Por qué creen ustedes que esa parte que dijo Esteban, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando hay personas que nos están atacando, cuando hay personas que directamente nos están haciendo mal, ¿por qué creen que tenemos que tener esa actitud? ¿Por qué creen que Esteban tuvo esa actitud? Porque eso en cierta forma es redarguir los corazones, o sea, el espíritu redarguye los corazones de las otras personas al ver estas actitudes. Completamente, ¿verdad? Nosotros, y esto es lo que yo le digo a muchas personas cuando yo hablo con ellos, nosotros no hacemos buenas obras porque eso es lo que nos gana el cielo, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros no podemos hacer nada para ganar el cielo. El cielo ya está ganado por nosotros y fue gracias al Hijo unigénito de Dios, el Cordero sin mancha alguna, que derramó su sangre preciosa por nosotros. Pero nosotros hacemos estas actitudes cristianas, estas actitudes en Cristo, porque queremos honrarlo y lo hacemos en gracia hacia Él, en gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso es que Esteban hace esto, ¿verdad? Él pide que el Señor reciba su espíritu, pero a la vez les pide que no les tomen el pecado de matarlo porque es que no es necesario. Él sabe para dónde va, él sabe lo que vio, él sabe lo que está diciendo es completamente la verdad. Y cuando uno dice completamente la verdad, ¿qué es lo que pasa? No tiene ningún problema, ¿verdad? No tiene como que no tiene ningún auge, ninguna como mala vaina. Cuando esto pasa, cuando él se va a dormir, no introducen, pero se ve uno de los caracteres en la Biblia que a mí me llama más la atención, uno de los personajes en la Biblia que más llama la atención, y es Saulo. ¿Ustedes saben quién es Saulo después o cuando pasa el tiempo? Saulo es el llamado a ser el apóstol Pablo. Ajá, completamente. Saulo es uno de los grandes perseguidores de la Biblia. Una de las grandes personas que hizo que la iglesia tuviera terror durante un gran periodo de tiempo en la Biblia. Pero miren lo que pasa. Dios nunca perdió lo que iba a hacer con él. El poder de Dios es tan infinito que Saulo, una persona que consentía con la muerte de una de los apóstoles que Jesús había mandado a evangelizar, lo vuelve apóstol, lo vuelve Pablo, ¿verdad? Saulo asoló la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres. Los entregaba a la cárcel, los apedreaban, los mataban. Pero tenemos que tener en cuenta que también nosotros tenemos la oportunidad de cambiar cuando el Espíritu Santo pone fe en nuestros corazones. ¿Verdad? Tenemos que tener en cuenta eso, que no podemos no podemos dejar de dar el testimonio de Jesús Cristo, no podemos dejar de dar el testimonio que Dios nos ha dado en la gran comisión solo por miedo a personas que nos puedan entrar a nosotros o personas que crean o que uno cree que pueden ser malas, porque uno nunca sabe en los planes que Dios tiene para ellos, uno nunca sabe lo que uno pueda hacer por ellos contándole la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta con Hechos 7 y Hechos 8, la historia de Esteban o la muerte de Esteban? Bueno, si no,
Ahora, ¿ustedes dónde creen que hoy en día la gente se está dispersando? ¿Ustedes dónde creen que la gente tiene oportunidad para predicar la palabra? ¿En qué partes del mundo? ¿En qué ciudades? O no tienen por qué ser ciudades, ¿en qué comunidades? ¿Ustedes dónde creen y dónde vemos hoy en día que la gente se está yendo y tiene buenas oportunidades para dispersar la palabra que tal vez antes no se podía o antes no se veía tanto? Camila, por favor. Pues ahora pues la gente está, el Señor ha abierto mucho las puertas en los países eh, orientales, ¿no? Ujú. China, Corea. Ahorita está tocando mucha gente en la parte de la religión musulmana y pues también se ven los efectos de que la palabra está siendo utilizada pues para ser anatema, para hacer apostasía. Precisamente aquí en América se está viendo mucho eso. Ujú. Completamente. Y hay dos puntos, ¿verdad? Porque está lo que es la bendición, la verdadera bendición, que hay muchos países. Yo conozco muchas personas y a grandes pastores y a grandes predicadores que han ido a África, que van a China, a Rusia, a Asia Oriental, que van a los Países Bajos de África, donde antes eso no se podía hacer, pero Dios está abriendo las puertas para que ellos lo hagan. Pero el segundo punto, como usted lo dijo, hay muchas personas que consideran estas puertas que se están abriendo para ser anatemas, para ser personas que solo quieren como poder para ellos y no el poder verdadero para la persona o para la entidad que es Dios, completamente triuno y que es todo lo que se merece. Entonces sí, si nosotros nos damos cuenta, la gente se está dispersando y este es un gran ejemplo para eso. O sea, pónganse a pensar 20 años atrás intentando hacer esto, cuando no había celulares, cuando el internet era muy, muy, muy malo, no había internet, cuando en muchos países no se podía hacer esto, tal vez por violencia o por malas condiciones. Y que ahora Dios nos está abriendo las puertas, me abrió la puerta a mí para poder estar con ustedes esta noche, para poder contar esta historia, para poder considerar esta historia, para poder consolidar lo que se tiene que hacer en esta historia, o lo que nosotros debemos hacer con su historia, que es la historia completa que está en la Biblia. Entonces, con eso en cuenta, vamos a consolidar. Entonces, ya vieron que captamos la idea con la primera diapositiva, ¿verdad? Contamos la historia, consideramos que es uno de los caracteres de la historia, pero ahora veamos las 5 preguntas de consolidar. ¿De qué se trata la historia, hermanos? De qué creen ustedes? Sabemos de qué es el espacio literal, pero ¿de qué se trata la historia? Pues la historia se trata de mostrarle la verdad a los demás, así tengamos que dar nuestra propia vida, ¿no? Completamente. La verdad es, la única verdad que yo tengo certeza en este planeta es la verdad que a mí me da la Biblia. Porque hay otras verdades que, a pesar de ser verdades, vienen de palabras humanas, ¿verdad? Pero cuando la palabra está completamente basada en lo que está diciendo la Biblia, yo sé que esa palabra es verdadera, ¿verdad? Y sí, ¿de qué se trata la historia? De evangelizar, de no importa a quién, con quién o cómo lo hagamos, pero de hacerlo, de no quedarnos con eso solo nosotros, de no quedarnos como con el mensaje, porque si ustedes se ponen a pensar, es un mensaje muy lindo, es un mensaje no solo lindo, sino es un mensaje de esperanza, es un mensaje, yo tengo completa certeza de que el mensaje de la Biblia en cualquiera de sus partes aplica para cualquier situación de nuestra vida. El, el mensaje da a entender que Mateo 28:19, prioridad del Señor que es ir por el mundo y predicar el Evangelio a todos.
a toda persona y bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que eso da a entender eh, la cita bíblica que escuchamos recién. Completamente, Juan. Completamente. Si se ponen a pensar, miren que la Biblia también como que se interlaza completa, ¿verdad? No hay parte de la Biblia que no aplique con otra parte, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que la Biblia es como es y es verdadera y no se autodestruye o no se contradice ella. La Biblia es una sola y la palabra de Dios es una sola. La palabra de Dios tiene enfocados para nosotros es saber nuestro pecado, cómo somos pecaminosos, pero también darnos la solución a eso y nos la da ahí precisamente con Dios, ¿verdad? Con Cristo, que vino por nosotros. Ahora, ¿qué pecado específicamente me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado creen ustedes que nosotros tal vez podamos hacer en nuestras vidas diarias que podamos decir como, uy, Señor, yo confieso que no he hecho esto, esto y esto? O que he hecho esto, esto y esto. Sería el pecado de la desobediencia. ¿Cómo así, Juan? Expanda un poquito ese pecado de la desobediencia. Bueno, el pecado de la desobediencia sería pudiendo dar a conocer las buenas nuevas del Señor y no lo damos a veces se nos escapa Ok, por conversar con otras cosas en vez de enseñarlo o de evangelizarlo al amigo o quien está con nosotros en ese momento. ok, completamente, sí, de acuerdo. ¿Alguien más? Pues de parte, digamos, no tanto de los que predican, sino de los escuchas, Ujú. sería como el no querer oír, el no querer vivir, el no querer ver el reino de los cielos, el reino de Dios, a través del Hijo, ¿no? Lógicamente. Completamente. Hay dos partes, completamente de acuerdo con las dos cosas. La primera parte, obviamente, no ir a hacerlo, no ir a considerar, no ir a ver, no ir a las cosas que uno cree que Dios lo está mandando a uno para hacerlo en su gran comisión. Pero ser una escucha también. Ser esa persona que oyendo, escuchando todo lo que uno sabe, sabiendo este nombre preciso de la Biblia y no querer entenderlo, no querer que, no querer aceptar que esto es una verdad. Pero con eso en cuenta, ¿dónde vemos el amor de Dios en esto? ¿Dónde vemos que Dios, como tal, Dios está presente? ¿En dónde creen ustedes que se puede ver? Pero de la historia de Esteban, pues en la misma actitud de Esteban cuando en su forma piadosa él aceptó lo que le venían las rocas, por decirlo así, el odio de las personas, pero dio, en vez de devolver odio, dio el amor de Dios hacia ellos. Obvio, yo se los digo, yo soy una persona que es muy, muy mala para el dolor. Yo me pego contra un mueble y, chis, otra vez me pego contra el mueble y, ay, qué dolor, qué dolor. No me puedo imaginar la situación de Esteban cuando literalmente habían bastantes personas alrededor de él tirándole piedras y él todavía con esa actitud de, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. El amor de Dios se refleja directamente por Esteban, ¿verdad? Se refleja directamente a decir, hey, inclusive a las personas que nos hacen mal, nosotros tenemos que perdonar para que ellos entiendan. Hay veces que con una sola acción de perdonar puede ser la acción para poderlos captar y para poderlos contar las buenas historias, ¿verdad? Con estas dos cosas que ya vimos, entonces el pecado que nos enseña a confesar y el amor de Dios donde lo vemos, ¿qué podemos pedir? ¿Qué podemos hacer?
¿Qué creen ustedes, Moisés? ¿Qué piensan? Bueno, creo que pediríamos al Señor que nos dé la fuerza, la capacidad, la valentía y que de alguna manera para poder hacerlo, llevar el Evangelio mientras que haya la oportunidad, tal vez no como así físicamente, como en su caso de Esteban, tal vez no hay persecución, pero sí hay persecución, pero dentro de eso creo que debemos confiar en el Señor y que nos dé fuerza y sabiduría y valentía para poder llevar el Evangelio. Bueno, creo que es hora de ponerse pilas para hacerlo. Completamente. Hay veces que a nosotros no nos da, no es la fuerza como tal física, ¿verdad? Porque hay veces yo me pongo a pensar en mucha gente cuando yo les digo, hey, vamos a caminar, demos una vuelta por la cuadra y miremos a ver a qué nos encontramos, a qué le podemos decir, ¿verdad? Pero hay gente como que, ay, no, es que estoy cansado. Ay, es que una vuelta a Sí, la cuadra, no, es que está haciendo un calor. Ay, no, qué maluco, porque es que ahorita yo vivo aquí enfrentecito de un colegio grande. Y, ay, es que son las 3:30 y no, es todo congestionado con todo ese mundo de personas. Hey, entonces, ¿qué quieren? ¿Que las personas vengan a uno? No, 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 eso no es así. La fuerza física para poder ir a darle, ¿verdad? Para poder hacerle. Pero también la fuerza mental. Porque si ustedes se ponen a pensar, hablar con una persona que es un completo extraño, una completa extraña para nosotros, no es algo que sea tan fácil que digamos. Si ustedes se ponen a pensar, cuando ustedes caminan en la calle, cada uno está como en su propio mundo, ¿verdad? Cada uno está sí. como un caballito con las dos cosas, yendo de punto A a punto B. Nadie se espera que alguien los interrumpa para poder hacer una conversación. Entonces, ¿qué nos enseña Dios a pedir? A darnos la fuerza mental también, para, puede ser un poquito raro, puede ser un poquito inadecuado a veces cuando uno va caminando y, hey, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Botero y te quiero contar una historia. ¿Te parece? Muchas personas pueden decir sí, muchas personas pueden decir no. Y también a pedir que esos nos recapaciten y caigan en cuenta de que tienen un Dios, ¿verdad? Entonces, ¿con quién vamos a compartir este mensaje, señores? ¿Con quién creen ustedes que debemos compartir este mensaje? Y pues ya sabemos que con todo el mundo, pero en específico, contar en la historia. Pensemos en la historia de Esteban. ¿Con quién queremos compartir este mensaje? Pues, Camilo, ¿qué piensa? pues tengo esto en la mente. Eh, Esteban fue guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Yo me pongo a pensar en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino, mostró, fue testimonio del poder de Dios, fue testimonio del amor de Dios, fue el testimonio vivo de la palabra de Dios. Y él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y después del desierto fue tentado y ahí comenzó su obra Ujú. y no ser bautizado. Entonces era guiado por el Espíritu de Dios. Entonces para poder, yo pienso esto, para poder uno ir a llevar la palabra del Señor como tal, uno debe ir guiado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Pero al ser guiado por el Espíritu de Dios vamos a ser sensibles, vamos a escuchar lo que Él quiere y vamos a saber qué es lo que va a pasar. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, yo me doy cuenta aquí que Esteban murió, pero más adelante el Señor utilizó esta muerte como un testimonio para el mismo Pablo, para el mismo Saulo. Y el mismo Saulo, después, ¿quién fue? Fue un pilar, por decirlo así, entre comillas, de la iglesia primitiva y de la iglesia aún, porque nos basamos en Pablo en muchas cosas, ¿no? Claro, muchísimas de las cartas que están en el Nuevo Testamento, la carta a los Efesios, carta a los Romanos, todo eso fue Pablo, la carta de Pablo hacia ellos, ¿verdad? Entonces yo veo aquí el propósito de Dios, que no vayamos a hacerlo sin el propósito de Dios.
Ujú. porque el propósito de Dios tiene algo, siempre conociendo el propósito, la voluntad del Señor. No hacerlo por hacer, porque si lo hacemos por hacer, pues el fruto es del Señor, el fruto es del Espíritu. Si lo hacemos por hacer, no hay fruto. El fruto lo da el Espíritu Santo mismo. El mismo Señor lo da. Completamente. ¿Ya con quién lo voy a compartir? Yo pienso que esa comunión el Señor va poniendo en el corazón con qué personas debemos hablarlo y cómo lo debemos hablar. Él mismo nos va instruyendo en esto. Obviamente. Y es, si nosotros nos ponemos a pensar con quién lo debemos compartir, obviamente tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, pero de acuerdo a la historia, tiene que ser con gente, o sea, tiene que ser todo tipo de gente, y con gente tal vez que no lo quiera oír, o con gente tal vez que no ha recapacitado para oírla, ¿verdad? No, de hecho, la misma gente que está escuchando el mensaje aquí en la historia de Esteban es el pueblo, el mismo pueblo de Israel. De Israel, sí. A quienes fueron dadas las leyes, le fue dada, confiada la palabra del Señor, pero esta palabra la convirtieron en palabra espiritual, en palabra gloriosa, la convirtieron en palabra de humanos, Ujú. la, la convirtieron en leyes de humanos. Entonces, ellos mismos están cegados, están con el velo encima. Entonces, pues ya eso es como una luz de qué personas tienen el velo, qué personas están cegadas. O sea, ya es como saber que Sí, esas personas que creen conocer la palabra, pero no la conocen como el Señor quiere que la conozcan. completamente. Completamente. Y entablar, ¿con quién me vas a compartir este mensaje también? Puede ser con personas con las que entablar una conversación no es tan fácil, ¿verdad? Hay mucha gente que es muy fácil para ellos hablar. A mí se me hace que yo soy una persona, a mí me encanta hablar, me encanta decir las cosas como son, pero hay gente que no, hay gente que es muy retraída, es muy para ellos. Entonces, compartamos ese mensaje con esa clase de personas. Compartamos ese mensaje con la clase de personas que tal vez han perdido el rumbo, que tal vez no están yendo en la palabra, no están viendo en la palabra lo que es. Ahora, nosotros vimos Efesios 2 del 8 al 9. ¿Quién se acuerda lo que dice Efesios 2 del 8 al 9? ¿Qué historia, qué historia vimos el miércoles pasado? ¿De qué hablamos el miércoles pasado? Que pues la fe es por gracia, ¿no? Y no es por obras. Completamente. ¿Ok? Y que, entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que dice eso entonces? ¿Qué es lo que tenemos que tener siempre en cuenta? Y sobre todo con eso también. Que tenemos que tener en cuenta de que nosotros no estamos haciendo esto para repagar o recontribuir a algo. Nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo en este momento por gratitud a Cristo y porque Él vivió de esta manera y yo quiero emularlo. Pero mi fe es por gracia, completamente de Dios, no por obras, porque yo no me tengo que dar la palmadita en la espalda, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada de esto porque yo soy completamente inmundo, como decía Isaías, pecaminoso. ¿Ok? Ahora, quiero que vayan, después de que ya vamos a terminar, acá tenemos 5 minuticos, creo. Eh, Quiero que vayan al grupo de WhatsApp, en donde ustedes están, y miren en los mensajes anteriores, el profe Joel les dejó los PDFs de las 4 Cs, del plan para preparar las 4 Cs. Si lo pueden descargar, por favor, descárganlo e imprímanlo para que por favor lo puedan empezar a hacer. Les estoy recordando con 1 semana y media de anticipación. Nos quedan, después de esta, nos quedan 3 clases más. Después de eso, lo que fue, como decía mi papá. Lo que se fue, y lo que se hizo, se hizo. Entonces, por favor, tengan eso en cuenta.
Repasen las 4 Cs. Acuérdense de cuál va a ser la parte que ustedes van a captar. Cómo van a contar la historia. ¿Qué quieren considerar de esto? Qué quieren sacarle a la historia? ¿Qué quieren que las personas aprendan verdaderamente de la palabra de Dios? ¿Y cómo van a hacer? ¿Qué quieren que hagan? Acuérdense de las 5 preguntas. Acuérdense de qué se trata, qué pecado les enseña a confesar, cómo veo el amor de Dios, qué nos enseña a pedir, con quién lo vamos a compartir. ¿Ok? Ahora, ¿ya eligieron su historia para el proyecto final? ¿Ya han pensado con quién van a hacer esto? ¿Ya saben más o menos con quién van o cómo van a hacerlo? Camilo, sí, ¿ya lo tienen un poquito más o todavía no, ni idea? No, pues yo ya tengo pues pensadas unas personas, Ok, pues, mi familia, ¿no? perfecto, perfecto. No hay problema. Quiero que se pongan a pensar eso, que lo graben o que le tomen fotos. No tiene que ser no tiene que ser de alta calidad, no tiene que ser pues el mejor video grabado como para YouTube, pero cualquier equipo. Lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp o subirlo a YouTube. ¿Tiene que ser un grupo o una persona? Puede ser cualquiera. Puede ser alguna de las dos, pero por eso es que les digo, vayan al grupo de WhatsApp y miren las características. Porque puede ser uno a uno, puede ser nada más una persona, o puede ser un grupo de personas, ¿verdad? Pero la gracia de esto es tener un proyecto final en el que se siguieron las 4 Cs, en el que se siguió el plan para poder contar la historia, ¿verdad? Vamos a poner una fecha límite y quiero que esto vaya entrando, pongámosle una semana después de la última clase. Es lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo. Si ya lo tienen, si ya lo han hecho, sería excelente que pudiéramos hablar de esto el próximo miércoles. No este miércoles que viene, pero el próximo. Si ya hicieron su proyecto final, si ya hicieron las cosas, esto podría ser bueno. Esto podría, si ya lo tienen hecho, ven con nosotros y listo. Pero sí sería rico que pudiéramos hablar y conversar de cómo les fue, de cómo lo hicieron, de qué preguntas hicieron, de qué adversidad, ¿verdad? Este Camilo, proyecto tiene que ser con una persona que no conozca o que apenas esté conociendo o algo así. es cualquier persona. Ay, Puede ser con su hermano, su hermana, puede ser su familia, puede ser su esposa, su novia, con cualquier persona. Lo que queremos saber es usted cómo hizo con las 4 Cs para contar la historia bíblica que usted eligió. ¿Ok? Entonces, fecha límite le voy a poner una semana después del último miércoles. Entonces, eso, si abro mi calendario acá bien rapidito, discúlpenme un momento. El próximo miércoles viene siendo 19. Entonces, para el 26, para el miércoles 26 de septiembre, quiero tener o queremos tener nosotros los proyectos completos, pero si lo pueden tener para el 19, para que podamos hablar o para que si alguien quiere conectarse con el profesor Joel y que puedan hablar de los proyectos, sería muy chévere también hacerlo en vivo, ¿verdad? Entonces, señores, la última cosa, tarea para el miércoles, ya para despedirnos. Quiero que recuerden versículo de Hechos, capítulo 8, versículo 4. ¿Ok? Quiero que sigan con el plan para ese proyecto final. Si no lo han visto en los grupos de WhatsApp donde ustedes pertenecen, por favor, miren el grupo de WhatsApp y miren en dónde está la parte del proyecto final. Y vean el video para la reunión de el miércoles, que sería 8, reunión 8. ¿Ok? Señores, ¿alguna pregunta? Moisés, lo tengo sin audio. Listo. O Moisés, quedan Camilo, perdón. 3 clases, ¿cierto? Es Nos para quedan el 3 clases. La sesión 8, sesión 9 y sesión 10.
Entonces nosotros terminamos el miércoles 19, sería la última clase de M aquí, ¿verdad? Y pues ya con eso vemos, y para ver si ustedes quieren también, hay más clases que se van a continuar, se les va a dar el link, y si quieren, pues ustedes saben que es gratis, ustedes saben que no les estamos pidiendo ningún valor monetario, no les estamos pidiendo nada, solo pues su participación y su atención por 1 hora cada 2 días a la semana. ¿Sí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta con esto? Si no, terminemos con oración. Señor Cristo, Señor Dios, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido esta noche de consolidarnos como hermanos en fe y consolidarnos alrededor de tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de oír la historia de Esteban y de cómo murió, y de saber, Señor, de que no importa las consecuencias y las adversidades que tengamos en nuestras vidas, tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos tengas en cuenta para cuando nosotros, que nos tengas en cuenta y nos guíes con tu Espíritu Santo para cuando nosotros tengamos que llevar tu evangelio y llevar tu palabra hacia otras personas que puedan ser difíciles, o partes de conversaciones que no puedan ser las más gratas. Señor, te pedimos esto y todas nuestras peticiones personales en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Señores, muchísimas gracias por conectarse. Otra vez, mi nombre es Santiago Botero. Ha sido un placer reunirme con ustedes esta noche. Espero que tengan un buen inicio de semana, que hayan tenido un buen inicio de semana, y nos vemos el miércoles. Entonces, buenas noches, Elías. Buenas noches, Camilo, que tenga una buena noche. Juan, Marcelino, buenas noches. Y buenas noches. Moisés. Bendiciones. Bendiciones para todos, y con la gracia de Dios nos vemos el miércoles. Bueno.